Nuestro tema de hoy tiene que ver con los equipos emprendedores. Voy a tirar las líneas sobre las que vamos a trabajar hoy. Y también los elementos claves para manejarnos cuando tenemos y configuramos un equipo o cuando también tenemos que liderar ciertos equipos que ya tenemos configurados. ¿Sí? Esto tiene que ver con los diferentes movimientos o los diferentes roles que cada uno va a desempeñar, pero básicamente partiendo de la base de que nos constituimos y somos emprendedores en la medida en que primero nos reconocemos como tales, segundo, porque también intentamos que nuestro emprendimiento vaya hacia adelante y a veces, por supuesto, solo no es la manera o sola no es la manera, sino que necesitamos de otros. Estos otros pueden ser socios, como decíamos en un principio, o alguna versión que no sé si vamos a llegar a desarrollarla hoy, a tomarla en cuenta, que tiene que ver con la asociatividad, que es básicamente no somos socios, sino que buscamos ciertos referentes para ciertas propuestas específicas. ¿Sí? Ahora, la pregunta o la idea de hoy es cómo construir un equipo emprendedor. ¿Es fácil? ¿Es difícil? ¿Cuáles son las posibilidades? ¿O quiénes son las personas con las que podemos contar para esto? Bueno, lo vamos a ir viendo en la medida que vayamos desarrollando el encuentro de hoy. Mi historia tiene que ver, bueno, yo soy psicóloga, como presentaba Diana, en la facultad, soy docente de la Facultad de Psicología en la Cátedra de Psicología del Trabajo, y empezamos a ver los diferentes formatos de trabajo y los diferentes momentos en los que un psicólogo interviene en la vida laboral de la gente. Y nos dimos cuenta que dentro de la parte de emprendedorismo no había tantos especialistas desde la psicología asesorando y acompañando a emprendedores. ¿Sí? Por eso un poco en la presentación esto de de trabajar sobre las partes psicológicas o los aspectos blandos del emprendimiento. ¿Sí? Es así que lo conozco a Javier, trabajando como asesora, lo conozco en una capacitación y ahí nos vinculamos y ahora, bueno, les voy a contar, aparte de de lo que les acabo de decir de mí, Javier es bueno, un, ¿qué les puedo decir? Es una persona que primero que quiero mucho, segundo tiene un recorrido muy interesante y ha crecido profesionalmente muchísimo dentro de su emprendimiento. Y me gustaría que Javier también nos cuente su historia. Y aquí lo vemos en la foto con un personaje entrañable para él, que ya yo también quiero muchísimo. Pero bueno, Javi, te doy la palabra para que nos cuentes un poquito quién sos. Hola a todos, un gusto enorme, gracias Sandra por la intro. También te quiero mucho y me has acompañado un montón y ayudado a crecer. Em, bueno, como les contaba Sandra, mi nombre es Javier, soy Javier, empecé hace unos años a trabajar de manera independiente, a emprender. En mi caso fui por hacer videos en YouTube, surgió como una alternativa hace unos 8 años y encontré, sabía que quería hacer un emprendimiento y fui por ese lado haciendo dibujos animados para en ese entonces mis sobrinos recién nacidos. Eh, no no paró de traerme muchísimas alegrías el camino emprendedor. Está siendo muy difícil, ya son 8 años, pero, pero es todo positivo y siempre me obliga a seguir aprendiendo y a seguir creciendo. Entre los problemas de crecimiento que tuve, muchísimos son también por trabajo en equipo, es lo que hago tiene mucho que ver con el trabajo entre personas. eh, y en algunos primeros momentos caí en las manos de Sandra, que me acompañó, me ayudó con un montón de cuestiones en pos de seguir creciendo y aprendiendo. Javi, ¿y Leoncito, querés contarnos? Bueno, claro, Leoncito Alado son, como les contaba, videos, dibujos animados para chicos de 1 a 3 años que comencé a hacer en YouTube para mi sobrina. em, Y bueno, es este personaje, es un mundo de fantasía que dibujan dos niños em, y son canciones para chicos que sirven muchísimo en el momento en el que las madres quieren dormir a sus hijos o tranquilizarlos. Ahí es donde pongo el foco y trato de hacer canciones que aparte en el fondo dejen impregnados valores positivos y enseñanzas a los chicos. Así que siempre hacemos cada uno de los videitos con muchísimo cariño y tratando de dejar conocimientos que nos pasan tanto maestras jardineras como libros pedagógicos.
pero siempre, obviamente, priorizando el entretenimiento y bueno, y el disfrute y que los chicos aprendan. Bien, buenísimo. Bueno, vamos a ver, vamos a pasar ahora a un aspecto un poquito más teórico, pero lo vamos a ir imponiendo con Javier para que también nos vaya dando su experiencia, ¿sí? Cuando hablamos de un equipo y hablamos de la eficiencia de un equipo, primero, o sea, vamos a hacer el foco en todo este grupo o en todo este equipo, no necesariamente la función del líder con el equipo, que lo vamos a ver a posteriori, pero básicamente uno cuando habla de constituir un equipo, piensa como, o el objetivo a lograr es un equipo de alta performance o de alto rendimiento. Pareciera que estoy hablando de una selección de deporte o un equipo, no sé, de alto rendimiento, pero me parece interesante tomar la idea, ¿sí? De rendimiento, de desempeño, sí, como objetivo y como para tenerlo como parte de nuestra mirada hacia dónde vamos, ¿sí? Obviamente, lo mejor que uno puede medir si funciona o no funciona bien un equipo es la eficacia, ¿sí? Y para medir la eficacia hay un montón de herramientas, pero básicamente se basa en el desempeño que se da en el equipo, ¿sí? Entonces vamos a ver que tenemos diferentes fases. Yo recordaba con Javier cuando nos encontramos por primera vez, él estaba en una fase y hoy está, podríamos decir, no sé si es obviamente un equipo de alta performance, pero sí empezamos, después le voy a dar pie para que él cuente su experiencia, pero empezamos él contándome que tenía una opción de alguien para hacerse socio, en ese momento había estado fuera del país haciendo una experiencia, había vuelto. Entonces empezamos a trabajar en esta primera instancia que uno conforma es un grupo de trabajo, ¿sí? Va trabajando o convocando a un equipo que en realidad inicia con un concepto más sencillo que es un grupo. Para que se conforme un equipo tienen que pasar cosas, ¿sí? Tiempo y cosas para ir construyéndolo. Entonces, lo primero que va a aparecer es un equipo que yo creo que cuando me asocio con este equipo o convoco gente, tiene potencial. Si no, no me serviría para nada asociarme con alguien que sea simplemente para resolver la situación. Y esto es parte de lo que vamos a ir desarrollando también, es siempre tenemos que buscar gente, no solamente para solucionar un problema actual o para asociarnos para una cuestión netamente mediata, sino con alguien que tenga potencial que pueda seguir creciendo. La idea y lo óptimo es que sigamos creciendo con nuestro equipo en paralelo, ¿sí? No siempre pasa, hay desfasajes y ahí es donde hay problemas, ¿sí? Pero bueno, pensándolo como este equipo potencial, vamos a pasar a un equipo real, ¿sí? Por eso está como en el mismo plano el grupo, el equipo, y ahora a partir de ahí se empieza a construir. Si no se dan todo lo que vamos a contar que se tiene que dar, es un pseudo equipo, es un como sí, ¿sí? Pero realmente vamos a tener que enfrentar situaciones donde estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo con nuestros equipos, vamos a tener que pasar por situaciones donde haya conflictos, vamos a tener que pasar por situaciones en donde pueda haber disputa de poder, disputa de sensaciones bueno, que en realidad algunos tiran para un lado, algunos tiran para el otro. Por eso digo, es importante saber siempre cuál es nuestro objetivo, cuál es nuestra meta y hacia dónde queremos ir con el equipo, ¿sí? Ahora estamos hablando ya de un equipo desarrollado, pero también cuando voy a constituir un equipo también tengo que pensar quiénes voy a convocar y qué quiero de estas personas, ¿sí? Y veíamos, o lo que planteamos recién, es que el equipo de alta performance es básicamente cuando esto tiene ya un desarrollo, cuando tiene ya un funcionamiento, cuando están salvadas algunas cosas. Esto no quiere decir que no siga habiendo conflictos, pero están salvadas algunas dificultades como para que todas las personas se relajen, todos puedan construir desde un lugar sin temores al fracaso o sin temor que el otro me perjudique, sino todos como traccionando para el mismo lado. ¿Sí? Esa es un poco la idea de esta placa y bueno, Javi, contanos un poquito cómo fue en este recorrido que yo hacía la intro desde tu primer momento cuando viniste al país, volviste al país. Eh, bueno, entonces vamos al principio de la historia. Primero decirle a quienes estaban ahí haciendo comentarios en el chat que sí se encuentra como el instalado de los videos. Muchas gracias ahí los que ya conocían el canal. Les mando un abrazo. Em, y bueno, en mi caso, yo lo único que sabía era que quería hacerle canciones a mi sobrina. Tenía esa necesidad de hacer este tipo de videos porque venía aprendiendo animación. Lo que necesitaba era alguien que cante
no canto bien, y alguien que haga los diseños, que dibuje. Yo sí sabía cómo moverlos, cómo animarlos y cómo hacer estos videos y subirlos a YouTube. Em, para poder pagarle a estas personas empezó mi primer problema. Claramente no tenía plata. Entonces ahí es donde empiezo a conformar un equipo empiezo a buscar a alguien que pueda invertir en estos videos. Y bueno, encontré un inversor en Irlanda, que fue el que me contrató para hacer videos en YouTube em, en primera instancia y que apostó conmigo al proyecto. Entonces, un poco, en realidad estaba el equipo de trabajo y el equipo de inversores. Bueno, en todo caso, él como productor se comprometió a poner plata para pagarle a esta cantante y a este diseñador. Y bueno, de esa forma conformamos un primer equipo de nosotros dos, en el que él invertía su capital, yo invertía mi tiempo. Y bueno, y después con ese capital pude pagarle a un diseñador y a una cantante. De esa manera hicimos los primeros 15 videos. Luego, con el tiempo, el equipo fue creciendo, fuimos contratando más personas que muevan a los dibujos animados, más ilustradores, más cantantes para otros idiomas, pero bueno, eso fue cuestión de tiempo una vez que ya estaba más consolidado. Pero bueno, esa fue la base. Bien, buenísimo. Bueno, vamos a pasar a otro slide que tiene que ver con esto, ¿no? Cómo trabaja el líder, quién es la figura del líder y cómo trabaja en relación a la conformación de este equipo, ¿sí? Hablábamos en un primer momento que cuando un equipo recién se conforma o recién se está formando, es el líder el que convoca a todos y es una persona quien va haciendo no digo venta, pero de alguna manera es una venta y está muy bien llamarla así, del proyecto, de las ideas, de qué es lo que quiero. Si vamos a ver que está bueno poder ser un buen comunicador, ¿no? Yo estoy convencida de que no hay nadie mejor que uno que para vender su propio emprendimiento y para vender su propia idea, ¿sí? Obviamente a veces a algunos nos resulta más fácil, a otros nos resulta menos fácil poder comunicar, pero digo, la pasión que cada uno tiene cuando se embarca en algún proyecto, esa pasión, por más que tengamos un equipo de ventas, luego está muy bueno que en esta fase seamos nosotros y siempre aparezca este apasionamiento a la hora de hablar de nuestro proyecto, ¿sí? Que bueno, Javi lo tiene hace tiempo y sigue apostando, pero a lo que voy es que en un primer momento el que conforma es esta persona que va atrayendo y va convocando para hacer el emprendimiento, ¿sí? O otros inversores o también otros emprendedores que se dedican a otras áreas para el mismo proyecto. En ese segundo momento empieza a haber una centralidad en el líder, ¿no? Quien va haciendo que este grupo se empiece a consolidar, pero sigue teniendo como este eje principal o esta zona donde va interactuando con unos con otros mientras se empieza a armar las relaciones o los vínculos entre los demás, ¿sí? O sea que sería como este equipo centrado en el líder. Y después lo hablamos con Javi en la previa, ¿sí? ¿Cuál es el mejor escenario? ¿Es el equipo autodirigido, o sea, la fase 4, donde el líder está por fuera y esto se organiza y sigue funcionando con una supervisión o con una mirada de él o con alguien que tenga ese rol pero no estar tan centrado? ¿O el escenario 3, que sería el equipo con liderazgo compartido? ¿Qué quiere decir esto? Que para cada proyecto, para diferentes momentos del proyecto, puede haber alguien que esté llevando adelante el desarrollo de la propuesta o de los objetivos. Y no hay una respuesta única para esto, ¿sí? Porque depende del proyecto, depende de cada situación y depende de cada grupo, uno puede aplicar las dos. El objetivo sería como, para ponerle una mirada así de orientadora, sería como el equipo autodirigido sería como lo óptimo, pero si ya oscilamos entre el 3 y el 4, o sea, entre el equipo que tiene un liderazgo compartido o el equipo autodirigido, estamos en una buena frecuencia. El tema es cuando siempre seguimos quedándonos nosotros como centro, sin poder delegar, sin poder empoderar a los demás, sin poder hacer que el equipo crezca, ¿sí? O sea que si miramos la pantalla, el lado derecho sería como los escenarios mejores a la hora de pensar el equipo. Javi, en qué estás? ¿En el 3, en 4? ¿En qué momento y en qué proyecto te sentís en uno u otro lugar? Bueno, en cualquiera de los momentos del desarrollo. Creo que todos los días estoy un poco en uno, un poco dos, un poco en tres y un poco en cuatro, dependiendo del proyecto y dónde esté. Personalmente
realmente amo lo que hago, entonces a veces peco de ser muy detallista y de querer estar en todos los detalles. eh, Creo que es un pecado compartido de mucha gente, ¿eh? Seguramente los que nos gusta mucho Ya lo nos que van a hacer hacemos. saber después en el chat. Y ahí está la dificultad es en delegar. Claramente me fui encontrando en los años con profesionales que quieren tanto a los proyectos que hacemos como yo o más, digo, y podemos trabajar en equipo, entonces fui aprendiendo a delegar ciertas tareas y acciones. Así que dependiendo del proyecto y la instancia que estemos haciendo, algunas veces logramos estar en cuatro. Em, Bien, pero bueno, generalmente en el principio, en lo que es el diseño, sí las ideas comienzan, digamos, con un equipo capaz centrado en el líder, y la dificultad a veces está en cómo comunicar eso para lograr compartir el liderazgo o dirigirlo. bien, buenísimo. Muy bien, seguimos avanzando entonces. Vamos al trabajo en equipo propiamente dicho, ¿sí? Si hay tres elementos básicos que se relacionan y donde hacemos foco, tiene que ver con que vamos a estar centrándonos en, por un lado, los resultados del desempeño, ¿sí? Del desempeño de este equipo, cómo llegamos a los objetivos, en cuánto tiempo, ¿sí? Esto es como muy interesante tenerlo en cuenta. Por otro lado, el producto del trabajo colectivo, que siempre es mayor al producto individual. Y siempre hay un plus en esta producción grupal que nunca puede ser equiparada por la sumatoria de diferentes elementos individuales, ¿sí? Y por otro que sí o sí tiene que estar presente es el crecimiento personal de cada uno de los integrantes del grupo. No puedo crecer yo en desmedro de otro, tenemos que crecer todos en paralelo. Después cada uno podrá tener una variante distinta o podrá tener una gradiente diferente a la hora de pensar un crecimiento personal. Pero si el proyecto crece y yo crezco exponencialmente muy distinto al resto de mi equipo, esto habla de que hay fallas en el equipo, ¿sí? O hay gente que lo puede también autopercibir de que no le pasó nada trabajando en un espacio. Bueno, eso en realidad no debiera pasar. Eso es un problema, ¿sí? Cuando empieza a haber estas diferencias tan notorias entre los componentes de un equipo. Sí, hay algo que tiene que ver, que es importante que aparezca y tiene que pasar en todo el equipo, es, por un lado, el compromiso, ¿sí? El compromiso desde todos los lugares, y vamos a ver que no toda la gente está comprometida de igual manera. ¿Sí? Por eso hablábamos de, por un lado, la pasión, por otro lado, las ganas, por otro lado, el entusiasmo, pero también el compromiso que es generado por uno como referente a veces, pero también que hay que hacerlo en el equipo para que esto funcione, ¿sí? No todo el mundo vive las cosas como uno, no todo el mundo siente como uno, pero sí está bueno que uno pueda ir desarrollando o también contagiando, ¿no? El compromiso que tiene para lo que hace en el resto del equipo. Por otro lado, tienen que haber habilidades o competencias, vamos a decir nosotros. Estas habilidades o competencias tienen que ver con saber escuchar, poder ser un buen líder, poder convocar a gente que sea capaz y no solamente por ser amigo o por ser cercano, sino que sea realmente eficiente. Y por otro lado, o por último, tenemos esto de la responsabilidad, ¿sí? La responsabilidad muchas veces recae sobre algunos mayor responsabilidad, pero la responsabilidad está dado como el compromiso en todos los integrantes del equipo, ¿sí? Entonces, está bueno cuando algunas de estas cosas no están funcionando, o porque no se llega al mejor desempeño, o porque no estamos trabajando en conjunto, o hay un crecimiento desmedido personal, empieza a haber estas fallas y empiezan a haber como sensores amarillos que se empiezan a prender en este semáforo, y es donde tenemos que ver realmente qué es lo que está pasando en el equipo, ¿sí? A veces tiene que ver, hay momentos en que no nos escuchamos, hay momentos en que solo hacemos y no podemos reflexionar, hay momentos en donde el propósito o el significado se desdibuja porque estamos en la vorágine de llevar adelante algo. Entonces digo, está bueno poder empezar a ver cuando muchas veces uno es parte, pero poder correrse y poder empezar a identificar cuáles son las problemáticas, ¿sí? Javi, ¿qué pensás de todo esto en Mucho que tus... aprender. ¿Muchas luces amarillas? No, Uf, algunas. estoy ahí tratando de pensar y tomando nota de todo lo que estoy aprendiendo.
Me pasa que, bueno, en el día a día uno no, a veces no logra racionalizar, ¿no? Con los problemas del día a día, cuestiones, y bueno, capaz que importante tenerlas como conceptualizadas y poder repasarlas y entender cuáles son los pilares. Está buenísimo. Eh, Está claro que cuando falla alguna de estas tres patas es donde donde comienzan un poco los problemas y bueno, y está bueno tenerlos en cuenta. ¿Alguna que hayas detectado en alguna de tus Y pasa que la caída de actividades más compromiso, reciente, ¿no? Como para compartir. últimamente, por ejemplo, vengo trabajando haciendo muchos podcasts y me pasa que trabajo con muchos... el equipo con el que trabajamos hoy a la distancia son todos freelancers, son chicos que trabajan por su cuenta, en sus casas, y a muchos capaz le pasas una tarea, le pasas una fecha límite, incluso ya arreglás un número, pero pasa muchísimo y cada vez más que, ay, no, no puedo porque, no pude porque, ¿no? Como esta falta de, a veces, de responsabilidad, de compromiso con tarea asumida. Un poco eso me va sirviendo también para filtrar con quién trabajar y con quién no. Porque es muy común hoy también pedir disculpas que no pude hacerlo, pero a veces ya es demasiado tarde, porque vos a su vez es una cadena de compromisos que tenés con un cliente. Entonces, bueno, nada, son temas que están buenos ir marcando, ir viendo, y claramente cuando funcionan bien los equipos es porque todos entienden que, que, es- que todos estamos yendo hacia el mismo fin, y bueno, y con el barco andando y todos un poco siendo responsables también del tiempo del otro y demás. Así que nada, está buenísimo tenerlo en cuenta. Buenísimo. Gracias, Javi. Muy bien, vamos a ver que dentro de los equipos hay comportamientos disfuncionales, o sea, que no le hacen bien al grupo o al equipo, y otros que son necesarios o para mí son importantes y necesarios para que esto haga de una salud grupal, mental y productiva realmente buena, ¿sí? Una de las primeras cosas que empieza a aparecer tiene que ver con la falta de confianza, ¿sí? Como parte de el hecho de compartir el proyecto, el hecho de, como hablábamos antes, de las responsabilidades, ¿sí? Entonces, si yo no confío porque el otro no me lo va a tener en tiempo y en forma, entonces o convoco a otro para que haga lo mismo, o cuando empiezo a crear, o estoy en un primer momento, un inicio, y quiero contarles de qué se trata mi proyecto, empiezo a no contar algunas partes que a lo mejor son fundamentales contar, ¿sí? Lo que nosotros tratamos o sea, por lo menos lo que trato de contarles y de expresar es que hay que construir la confianza. La confianza no se da naturalmente, ¿sí? Está bien, yo a lo mejor coincido que hay gente que la conozco un poco más, entonces siento cierta confianza, pero a la hora de pensar el equipo es parte del mismo trabajo del líder o es parte de quien está en ese momento en la construcción del equipo, generar confianza y dar confianza, ¿sí? Me van a escuchar hablar de dar y de recibir. Y esto es importante porque a veces creamos un líder o una líder extremadamente lejano o como que tiene o sabe lo todo y entonces tiene que responder frente a todo. Y en realidad no es necesario, ¿sí? La confianza se tiene que generar porque, como decíamos antes, si vamos a tener un liderazgo compartido, todos pueden tener estas habilidades y es necesario que también las muestren y las desarrollen. Pero a veces no se dan, a veces no lo permito o a veces se generan situaciones en donde es más difícil de confiar. Lo que yo suelo decir o lo que planteo en general es que está bueno llevar la idea de la idea a la acción y de la idea de que tenemos en la cabeza escribirla, ¿sí? Para después compartirla con nosotros. Y eso no te digo que genera confianza, pero de alguna vez también esto que está plasmado hace que los demás puedan sumarse y puedan entender de qué va. No le voy a contar a lo mejor desde un principio cuál es el core, cuál es el corazón del negocio, ¿sí? Pero crear confianza implica también contar cuál es el objetivo, qué es lo que yo quiero, cuál es la idea de mi proyecto, y si este ya está desarrollado, bueno, hacia dónde quiero ir, cuáles son mis objetivos en ese momento y también cómo lo quiero llevar a hacer. De alguna manera, hablar de la cultura de mi organización, aunque sea muy pequeña, ¿sí? Aunque sea muy chica en estructura. Pero digo, tengo que tener claro también estas cosas y ser transmitidas. Otro de los temores y los grandes miedos, que es el mismo miedo al conflicto, el temor al conflicto. El conflicto es inherente a las relaciones humanas. Así que esto va a aparecer en amigos, en una familia, en pareja, en todos lados. Y más en un grupo de trabajo, en un equipo de trabajo.
sea, no hay que evitarlo. Muchas veces no lo pongo en la agenda porque me toma mucho tiempo, me resulta incómodo, la verdad que no sé qué va a pasar. Bueno, hay una vieja frase en psicología que es que hay que atravesar los conflictos, ¿sí? Atravesar estos fantasmas que muchas veces tienen que ver más con todo lo que uno ronronea en la cabeza y los escenarios trágicos que uno ve o los escenarios posibles que no siempre son favorables y no necesariamente con esto de poder atravesar el conflicto y poner las cosas sobre lo que me está molestando, lo que siento que está molestando y poder trabajarlas, ¿sí? Obviamente no hay un solo modo de trabajar el conflicto, ¿sí? A veces lo tengo que hacer individual entre personas, a veces lo tengo que compartir en el grupo y ponerlo sobre la mesa con el equipo, a veces tiene que ver con situaciones que hacen a lo personal, esto que uno a veces dice, no, no, es cuestión de piel, no, no, es cuestión de estilos. Bueno, será cuestión de muchas cosas, pero lo importante es que puedan despejarse esos conflictos para poder seguir trabajando en el mismo proyecto o para seguir trabajando con los mismos objetivos. Pero siempre va a haber conflictos. Obviamente vamos a tratar de minimizarlos, que es como me gusta llamarlo a mí, porque anularlos no los vamos a poder anular nunca, ¿sí? Hablamos antes del compromiso. Y a veces tenemos gente con falta de compromiso y a veces tenemos gente con mucho compromiso. ¿Sí? Y en estos extremos es donde a veces no hay que caer. Siempre es mejor caer para el que tiene mucho compromiso, pero a veces el que tiene tanto compromiso también están tan obsesionados y está tan metido en acción, 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 que a veces no puede reflexionar. Entonces, dentro de lo que es compromiso, que es un concepto bastante pareciera bastante claro, tenemos que también intentar de que en esta línea haya matices y que la gente, por lo menos en el tiempo que está trabajando y en el tiempo que estamos en esta producción grupal, esté comprometida de la mayor manera, de la mejor manera y con la mayor cantidad de posibilidades, ¿sí? Hablábamos de evadir responsabilidades y esto se ve mucho bueno, esto lo tenía que hacer yo, no, bueno, no llego en el tiempo, no, esto la verdad que no me quedó tan claro, pero me lo entero o me lo pregunto cuando ya en realidad tengo que presentar mi parte en vez de presentar al principio. Eh, la persona que también muchas veces no rechequea o chequea en el tiempo cómo va funcionando, que esto también pasa, ¿sí? Es responsabilidad mía que si pido que alguien haga algo o estamos trabajando en conjunto y cada uno va haciendo una parte, ir pudiendo acompañar esto en el tiempo y no solamente en la fecha acordada. Porque a veces uno puede ir testeando las dificultades, como cuando evaluar el desempeño a fin de año. Bueno, te perdiste todo el año en el medio para poder ir testeando qué pasaba. Lo mismo cuando llevamos tiempos más acotados o más cortos en un proyecto, ¿sí? Entonces está bueno ir, no digo controlando, porque a veces la palabra control tiene mala prensa. Vamos a llamar chequear, vamos a llamar acompañar a los demás preguntando si necesitan algo, en cómo están, si puedo ayudar en algo, por más que yo tenga mil cosas para hacer, pero digo, hace que esto también relaje. O mismo entre los mismos compañeros de equipo, no tengo, digo, yo cuando yo hablo muchas veces como líder y muchas veces como asesor, pero digo, dentro del mismo equipo es muy importante que si yo estoy terminando con una actividad y puedo darle una mano al otro, esto se genere también, ¿no? Esta sinergia que se habla habitualmente. Porque pasa, hay momentos en que alguno está más estallado, está más lleno de cosas y otro pudo haber resuelto algo, entonces, ¿para qué voy a ver que el otro se va destruyendo en el camino si yo también le puedo dar una mano? ¿Sí? Entonces me parece que esto también tiene que ver con la responsabilidad que es cuidar a este equipo y aportarle no solamente, o sea, este aspecto valor, pero también tiempo y ganas de que les vaya bien al otro porque me va bien a mí también, ¿sí? Y después, bueno, desatender resultados y perder el rumbo. Esto es muy interesante a veces de ver porque vemos como el punto rojo en lo que sucede y a veces no evaluamos el camino en el que fueron sucediendo cosas y no estuvimos atentos o no pudimos verlo, ¿sí? Que a veces hay muchos indicadores, hay cosas que van pasando que me van dando señales, pero a veces no puedo verlo. Y por otro lado, quedarme solo en el resultado, ¿sí? No fue mal, no fue bien. Y entonces no, nos cerramos en poder haber analizado las cosas que sucedieron, que muchas veces pueden ser positivas y muchas veces son negativas, pero digo, hay que también pensar en procesos, no solamente en resultados, para poder crecer, ¿no?
Y perder el rumbo es muy común. Estamos tapados de tiempo, por de dinero, por los conflictos, por la situación país, por un montón de razones y perdemos el rumbo. Y entonces está bueno poder volver como a recontratar hacia dónde quiero ir, a modificar y ser flexibles en las estrategias que muchas veces estamos como enfocados y no podemos tener lo que yo llamo plan A, plan B y plan C. No vamos con el plan A y vamos y vamos y vamos. Bueno, puede fallar, por supuesto puede fallar. Tengo que tener la suficiente flexibilidad para modificarlo y también tengo que tener un plan B. Pero me van a decir, Sandra, ¿cómo? Sí, sí, siempre puede haber un plan B. En esta Argentina, en todo siempre puede haber un plan B. El tema es que lo tenga escrito y lo tenga pensado. Y no que siempre salga bajo la urgencia a tirar manotazos para poder resolverlo. Porque bueno, nos desgasta mentalmente, nos desgasta físicamente y muchas veces nos lleva puesto el mismo emprendimiento. ¿Sí? Javi, ¿algo de estas cuestiones disfuncionales? A mí me parece que cada uno de esos temas se merece una charla como esta. Em, Bueno, eh, tenemos un como- ratito ahora, Javi. no, claro. Pero ¿por qué lo siento así? Porque capaz, por ejemplo, el temor al conflicto, bueno, creo que es lo que me llevó a conocerte. Así Ujú. nomás, viste, como, o sea, justamente veía ahí entre las preguntas del chat que cada tanto salían, cómo terminó, cómo fue la relación con mi socio, cómo hicimos para. Bueno, muchas veces lo que más me trabó meses, semanas y días de no poder dormir muchas veces es el temor al conflicto. Es, che, y si le digo que, viste, lo que siento, ¿qué pasará? ¿Se enojará? ¿O me dejará de pasar la plata que me dijo que me iba a pasar para pagarle a tal? Entonces, estos temas que cada uno parece tan simple, creo que son, o simple no, son como, viste, están titulados, pero Son temones, son temones. cada uno son los que nos tienen en la cabeza preocupados horas, días, semanas, años. Así que qué importante es poder también catalogarlos, verlos, analizarlos y estaría buenísimo en el día a día poder frenar capaz y decir, che, me estará pasando que no estoy confiando en tal compañero, por eso no le estoy contando lo que sé, viste, a veces, no sé, por temor a que me lo copien, viste, porque es un Ujú. colega, no sé. Sí. Y la realidad es que hay que está bueno racionalizarlo para poder pensar qué es lo que sentís con eso y en base a eso poder accionar. Y creo Ujú. que lo peor que si no puede pasar es que por evadir eh, el tiempo sigue pasando y bueno, nada, uno va perdiendo energía. Bien, bien, gracias, Javi. Bueno, vamos a ver cuáles son las cosas útiles, ¿sí? También, no solamente es todo lo que no funciona, que suele ocurrir y que es muy frecuente, sino las cosas que sí funcionan. Entonces, parte de las cosas que funcionan tienen que ver que muchas veces vamos a hacer consenso, y esto es importante, el consenso es clave en la hora de actuar con mi equipo. Pero para hacer consenso no es evitar, como decíamos antes, algunas cuestiones. Y una de las cuestiones que se evitan es, por ejemplo, vamos a votar esta idea, vamos a votar este pensamiento o esta acción que vamos a llevar adelante. Entonces, de acuerdo a lo que la mayoría dice, ahí actuamos. Bien, eso no es tan bueno. Hay que evitar esto de la posibilidad de hacer todo por la mayoría. ¿Por qué? Porque en la minoría también está la riqueza. En lo que piensa o disiente de alguna manera algunos componentes del equipo, también es importante tenerlo en cuenta. A lo mejor sí se va a resolver cierta cosa, pero sí estos nos dan información para tener estas alternativas que decíamos antes. Un plan B y un plan C vienen muchas veces de los que disienten en este equipo. No estamos hablando de no porque no y sí porque sí, sino poder de alguna manera justificar por qué planteo un tema o por qué tengo esta mirada frente a un tema y otros tienen otra. Siempre puede haber y tiene que haber alguien que a lo mejor termina decidiendo, pero está bueno que se exponga y se exponga dentro de los componentes del equipo los pensamientos, y esto tiene que ver como hablábamos antes, ¿no? Basado en la confianza, en donde no haya la sensación de que me critican a mí. Esto también pasa mucho. Si hay algo que tengo que criticar o cuestionar, tiene que ver con las ideas que vienen de la otra persona, no con la persona en sí. ¿Sí? A mí hay gente que me cae bien, hay gente que me cae mal, pero puedo diferenciar de que lo que propone o las ideas que tienen son buenas o no son tan buenas. ¿Sí? Y eso es un ejercicio que hay que hacerlo permanentemente. Y esto de también, ¿no? Cuando el otro dice, pero no siempre me lo dice a mí y no siempre tengo que ser yo el centro de esto que va dirigido. Sí, no tengo que ser todo el tiempo el centro del universo y me dijo, ¿viste lo que me dijo? ¿Viste lo que le dijo? No, no, dijo.
Y esto es un ejercicio que hay que empezar a aprender a escuchar. Dijo esto. Si te tomás y lo tomás y lo te haces cargo, es un problema tuyo, aunque lo haya dicho y aunque uno sienta que va dirigido. El decir está regulado por la escucha. ¿Sí? Si yo todo lo que dicen es personal, si todo lo que dicen me suena agresivo, si todo lo que escucho me resuena, más allá de una sensibilidad especial que puedo tener, también hay algo de mí que se activa y que no está tan bueno. Entonces, esto es un ejercicio para hacer y para llevar adelante y también para, como parte del otro lado del ejercicio es ser partícipe. Criticar las ideas, poner sobre la mesa las ideas y no personalizarlas, ¿sí? Y no ubicarlas en la cara y en el cuerpo de alguien. Entonces, también me va a ser mucho más fácil trabajar de esa manera, ¿sí? Bien, parafrasear para aclarar. ¿Qué quiere decir esto? Cuando empieza a haber muchas cuestiones que aparecen en la mesa y empiezan, no, yo lo que él quiso decir, lo que ella quiso decir, y entonces uno empieza a querer decir lo que el otro dice y la misma persona dice, no, no, yo quise decir tal cosa. Está bueno parafrasear para aclarar. ¿Qué quiere decir esto? Rescatar los temas o los puntos importantes de lo que fue exponiendo cada uno para aclarar a dónde estamos y en dónde queremos llegar. Porque a veces en el debate y en el calor de la charla vamos interpretando, diciendo, a veces ni nos acordamos quién lo dijo o quién está hablando, porque bueno, estamos como muy metidos en la idea. Entonces, está bueno que alguien haga como este pequeño resumen que yo lo llamo parafrasear, que es bueno, Javi, vos quisiste decir esto, esto y esto y esto, esto y esto, y entonces Javi puede decir sí, no, y ahí aclarar, y no que sea todo un revuelo de gente hablando o gente diciendo que el otro dijo de lo que dijo, de lo que dijo, porque cada uno escucha a su manera y decodifica a su manera, ¿sí? Y por último también, esto de no tomar el silencio, o sea, sí, digo, tomar la palabra, porque el silencio en general es tomado como que coincido. Y a lo mejor no coincido, pero como decíamos antes, no quiero pelear, hoy no tengo ganas, la verdad que este tema ya me tiene cansada, entonces me callo. Y al callarme, había una vieja frase que decía, el que calla otorga. Bueno, es una forma distinta de decirlo. El silencio a veces es tomado como coincidencia, aunque yo no quiera coincidir con esa persona o no tenga ganas de decir. Perdón, no tenga concordancia, pero al no decir me deja en un lugar de estar acompañando al otro en su pensar. Y eso muchas veces trae conflictos también. Entonces, esperamos o pretendemos que todos, de alguna manera, tengan algo para decir, aunque sea estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, en esto voy a opinar, en esto no sé, en esto puedo, pero digo, no dejar que los demás avancen en la comunicación y uno no poder exponer nada. Aunque diga no, aunque diga no sé, pero digo, está bueno que aunque sea ponga palabras en eso. Javi, ¿cómo vamos? No, estoy pensando cómo a veces se pierde tiempo en las reuniones, en el día a día, en las semanas, en los meses, por no utilizar estos conceptos, ¿no? A veces la falta de foco y de consenso, o a veces en reuniones perdimos media hora hablando de un tema que no era el principal. Así que nada, está buenísimo tener en cuenta todas estas herramientas para poder mejorar esos procesos comunicativos. Bien, buenísimo. Seguimos, ¿sí? Cómo a trabajar como el propio equipo emprendedor, ¿sí? Y esto es interesante porque siempre pensé, ¿cómo lo formo? ¿Y cómo armo un equipo emprendedor? ¿Y cuáles son las cosas que tengo que tener en cuenta? Bueno, si hay algo que tengo que tener en cuenta es tratar de buscar gente con talento y gente con ganas de trabajar, ¿sí? Que no es menor. A veces elijo por cercanía, obviamente tengo redes cercanas de conocimiento, entonces empiezo por los amigos, por los conocidos. Yo estoy de acuerdo en que se puede trabajar con amigos y se puede trabajar con conocidos. El tema es que este conocido, este amigo tenga ganas de trabajar y que tenga talento, ¿sí? Que no sea solo por cercanía o porque está buscando laburo o porque necesita esto de poder sumarse a algo, a algún proyecto, ¿no? Sino que, bueno, tenga este plus como si yo tuviera que buscar a alguien en otro aspecto, pongo las competencias o elijo qué cosas quiero que tenga, cuáles son las necesidades que tengo yo para que cubrir ese puesto, ¿sí? Y qué voy a necesitar que el otro me dé o qué tengo que esperar para poder apostar o confiar en esa persona. Bueno, lo mismo, estas cosas las tengo que tener en claras, ¿sí? Y lo tengo que anotar. Uno puede decir, bueno, algún perfil, algún detalle del perfil de búsqueda, bueno, le podemos poner el nombre que querramos,
Y aunque sea sencillo, sí tenemos que ir chequeando y trabajar con las personas que creemos que pueden sumarnos, charlando sobre esto, ¿sí? Uno puede decir, bueno, Sandra, pero todo al principio te dicen todo, sí, 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 sí. Bueno, tomarte un tiempo de prueba es bueno, o pedirle a alguien que te haga algún avance de algo para ver cómo trabaja, cuáles son los tiempos, cómo se maneja. Digo, no es necesariamente centrar de lleno con esa persona, sino que, bueno, también tomarnos el tiempo. Lo que pasa es que siempre cuando recurrimos, a veces estamos en el momento de urgencia. Bueno, sabiendo que podemos prepararnos para eso, está bueno también tenerlo en cuenta. Otra cosa que tengo que tener como importante a la hora de formar un grupo es no guardar nada a la hora de contar el proyecto, lo que decíamos antes, ¿sí? No le voy a contar la estrategia de negocio, pero sí cuando estoy buscando a alguien, quiero saber si comparte mi idea, mi cultura, mis ganas, mi visión, ¿sí? Y eso solo se da si trabajo en conjunto y me puedo vincular con esa persona. Otra cosa que está bueno que tengamos en cuenta es escuchar a todos. Desde todos los ámbitos siempre es enriquecedor. ¿Por qué? Porque comparten diferentes miradas de las cosas, algunos somos más básicos, algunos más somos más floridos al hablar, pero todos tenemos algo para decir, ¿sí? Pero el problema es que a veces hay gente que dice y no escucha. Y está bueno poder escuchar lo que pone cada uno, por un montón de razones, para aprender, para saber qué queremos, para saber qué eso no queremos, para ver si a lo mejor esa manera de pensar nos sirve o no nos sirve, o nos suma más que nos sirve, nos suma o no nos suma a nuestro proyecto. Otra cosa como para tener en cuenta es que todos debemos educarnos cuando trabajamos con otros, ¿sí? Todos debemos aprender juntos en materia de emprendimiento, aunque cada uno venga con experiencias de otro lado, pero cuando apostamos a un emprendimiento en común, cuando somos socios en este emprendimiento, está bueno esta forma de concepto que es muy rico, es aprendamos juntos. No es yo traigo lo mío, vos traes lo tuyo y lo sumamos, sino que hacer una producción, hacer un reconocimiento, hacer un aprendizaje, perdón, hacer un aprendizaje o estar en común aprendiendo y educándose también es clave para conformar esto que decíamos antes, confianza, certeza, sinergia, ¿sí? Eh, y también hay que trabajar en la unidad del equipo, ¿sí? Es un trabajo, así como es un trabajo comunicar, es un trabajo que hay que hacer, ¿sí? Para mantenernos unidos, para conservar los mismos criterios, para ver en qué momento empezamos a diferenciarnos, para crecer juntos, ¿sí? Eh, y bueno, para ir terminando con la exposición, también con las cuestiones que son necesarias, tienen que ver, como decíamos antes, con conocer qué hacen los demás o la gente y también conocer la tarea. Yo no puedo pedirle a otro que haga si yo no conozco de qué va lo que tengo que pedir para que el otro haga, ¿sí? O cómo voy a confiar en alguien si no sé básicamente qué tiene que hacer. Tener claro los logros a alcanzar, eso es importante siempre, y compartirlos con el equipo, ¿sí? Crear un equipo de cooperación, un ambiente de cooperación, esto lo habíamos visto antes, y también mostrar los resultados del esfuerzo singular. No me desdibujo en el equipo todo el tiempo, sino que vos hiciste esto, te lo reconozco, yo hice lo otro, lo reconocemos. Vos no lo hiciste, también reconozco que no hiciste esto, ¿sí? Pero digo, compartir este esfuerzo singular y mostrar los resultados, eso siempre suma también. Y por último, dar apoyo y recibir apoyo. Es muy solitario el trabajo a veces del emprendedor cuando consigue un equipo, cuando construye un equipo, está bueno poder, como decíamos antes, no solamente ser cooperativo, sino ser solidario y también, que también muchas veces tenemos que aprender a recibir el apoyo del otro, ¿sí? A delegar y a recibir. Y no siempre, a veces te enseñan a que todo es dar, dar, dar. No, bueno, hay que aprender a recibir también, ¿sí? Así que bueno, esto es un poquito el desarrollo. Javi, ¿querés aclarar, acotar algo más en estos dos últimos slides que estuvimos viendo? Eh, Creo que estos últimos slides me gustaría tenerlos como anotados como KPIs para tratar de siempre alcanzar, ¿no? Creo que si le pongo un número 1 al 10 a cada uno de estos, algunos en 1, y tengo mucho para mejorar en algunos puntos, así que están buenísimos como grandes objetivos a alcanzar. Buenísimo. Bueno, bárbaro, Javi. Bueno, muchas gracias.
En nombre mío, Sandra, y en nombre de Javi, que representa Sense of Wonder, que es su empresa y su emprendimiento y su pasión. Así que bueno, acá les dejo también datos para comunicarse conmigo y Sense of Wonder, Javi responde desde ahí, ¿no, Javi? Exacto, cuando quieran me pueden escribir en la web, en LinkedIn, por donde quieran, cuentan conmigo y les agradezco.